su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré. El Señor bendiga a todos ustedes que por la gracia del Señor también estaban esperando a ver cuál era la lección que hoy vamos a estudiar. Si usted tiene su folleto, qué bueno que pues pueda seguir el estudio, pero si no lo tiene y de esta manera ustedes cómo se alimenta, pues qué gusto nos da a nosotros ser parte de usted en estos momentos. Así que usted, radioyente, televidente, internauta, usted sea bienvenido al estudio de la lección y hoy continuaremos aquí con mi hermano Joselito analizando este tema tan interesante como fue, como lo es, mejor dicho, la residencia de Enoc y lo que conlleva. Porque el punto, mire cómo comenzamos con dónde ubicar la residencia. Exacto. Y cómo cuando ya vives allí, cómo debe ser tu vida devocional delante de Dios. Así que la de hoy, Joselito, no será la excepción en cuanto a lo que estuvimos hablando ayer. Pero bueno, exacto. Bienvenido, Joselito, buenos días. Buenos días, pastor, gracias. Realmente estas lecciones, pues, a mí me han llamado la atención bastante. Y quiera el Señor que meditemos bien cómo debe ser nuestra vida delante de Dios. A veces nosotros tratamos de aparentar a veces algo, pero ante el Señor debemos ser transparentes, porque al Señor no podemos negarle nada, no podemos esconderle nada, debemos ser realmente. Estas lecciones a mí me van a ayudar bastante, pastor. Amén. Me van a acercar más al Señor y mi vida ya debe ser como la de Enoc. Así es. Así es de que para eso necesitamos mucha oración, mucha devoción y, como dijo la lección de ayer, buscando primeramente esa justicia, ese reino de Dios y su justicia. De lo demás, de la vida cotidiana, no nos preocupemos, el Señor dio su palabra y tenemos que tener fe en la palabra, que eso vendrá por añadidura. Así es. Así que vamos a orar para comenzar este estudio, que también será, sin duda alguna, muy importante. Así es. Nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Amén. Una vez más, Señor, aquí estamos cumpliendo su mandato de predicar este evangelio. Amén. Sin duda alguna, Señor, tanto nosotros como nuestros televidentes, nuestra audiencia, necesitamos, Señor, que usted nos instruya. Su palabra dice que fue traída para instruir, corregir, para prepararnos para toda buena obra. Señor, y estamos aquí precisamente para eso, para ser corregidos y enseñados y instruidos. Redargüidos también si se necesita, Señor. Pues ayúdanos a hacer materia dispuesta para eso. Al compartir este estudio con con la audiencia de todos estos medios por los cuales ha visto, Señor, en su providencia que se envíen, también ellos, Señor, puedan recibir esa bendición. Que tomen el propósito de escucharlos atentamente y que al mismo que nosotros puedan ser instruidos y corregidos y enseñados. Esa es nuestra oración esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que ya sea que vivamos fuera de la ciudad o que todavía estemos aquí haciendo planes para salir, no se nos olvide cuál es nuestra prioridad. Y la prioridad es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, buscándole por las mañanas a través del estudio personal y familiar. Pero en el contexto de la obra misionera, en el contexto que hemos venido hablando en los días anteriores, de que tenemos que vivir en lugares accesibles para ir a predicarle a la gente, en ese contexto, hermanos, debemos tener en claro un punto, y es que antes de bajar allá abajo, valga la redundancia, antes de bajar a la ciudad, antes de irnos a otros lugares, hay un campo misionero, que ese no lo debemos descuidar. No se nos vaya a olvidar, ¿ok? Porque es posible que hasta aquí quede el énfasis de que, bueno, tenemos que irnos fuera de la ciudad, pero no se nos debe olvidar que tenemos que venir a hacer la obra aquí. Sí, está bien, pero hay un campo misionero que no lo debemos descuidar. Y ese campo misionero
con tantas necesidades que vamos a tener alrededor y que ya tenemos, ¿qué debemos recordar en cuanto a ese campo misionero? ¿Cuál podría ser, hermano Joselito? Bien, pues sin adelantarnos a la palabra de Dios, permitamos que la palabra de Dios nos diga cuál es ese campo misionero. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 2, encontramos el consejo del Señor que le diera a Moisés para que se lo diera a su pueblo de Israel. Notemos que esta enseñanza, tanto como fue para ellos, también lo es para nosotros. Y más que estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Note lo que dice la palabra del Señor, dice, y lo quiero leer desde el 1, pastor, para que Claro. entendamos la secuencia. Claro, dele hasta el 8 de una vez, porque después dice que hay que leer del 6 al 8. Exacto. Bueno, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. Note que estas son palabras de Moisés, ¿verdad? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿por qué? Por Obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Sigue diciendo el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios de tus padres. Oye, oh Israel, el Señor vuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus oídos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, me pasé un versículo más, pero noten, hermanos, aquí la instrucción de Dios para el pueblo, dada a través de su siervo Moisés. Puntos importantes que podemos tratar aquí, que no terminaríamos en tan poco tiempo de la lección, pastor, pero hagamos resaltar algunos, por así decirlo. Bueno, aquí, hermanos, cómo se hace énfasis de que uno le enseñe los mandamientos a sus hijos. Así es. Cómo se hace énfasis de que esto lo hagamos todos los días. Y para que los días, dice, sean prolongados. Cuán importante es, hermanos, de que los mandamientos de Dios estén en el corazón, pero dice que repetirle a nuestros hijos, hablar de ellos cuando estamos en la casa, andando por el camino, y al acostarnos, y cuando nos levantemos. Como, hermanos, está haciendo énfasis Dios de que es en la casa, es en la familia, es con los hijos que debe haber la primera instrucción en las cosas de Dios. Así es. Vas a hacer la obra fuera de la ciudad. Cuando salgas de la ciudad, no se te olvide que vas a tener que ir a la ciudad a evangelizar, pero no se te olvide que tu campo misionero, ¿cómo tú le vas a andar enseñando los 10 mandamientos a la gente de afuera? ¿Cómo tú le vas a andar enseñando a la gente que guarde el sábado? Si tu hijo no lo entiende bien, tu hijo no ha comprendido el plan de salvación. Joselito, estos textos son para nosotros, para usted y para mí que somos líderes. Así es, la verdad que sí. Me llama la atención lo que dice el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 6 dice que estas palabras que yo te mando hoy primero deben de estar ¿dónde? En nuestro corazón. Sí, exacto. Y una vez que estén en nosotros y ponerlas en práctica, vivirlas, de ahí viene que nosotros repetirlas a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, deben estar siempre presentes, no solamente nosotros, pero también delante de nuestros hijos. Así El es. campo misionero que nosotros hacemos con ellos debería ser todos los días. Ujú. A veces frecuentemente les hablamos, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Yo la verdad que también aprendo de esto, de la lección de hoy. Yo, aunque mis hijos, algunos no los tengo conmigo,
Antes acostumbraba a mandarles un texto por mensaje, por teléfono, había teléfono. Mandaba un texto, mira, el Señor nos prestó otro día y bueno, y a veces tan atareados que andamos en esto de la, pues sí, de la obra de Dios, pues olvidamos ese campo. Exacto. A lo mejor muchos lo estamos descuidando. Bueno, pues el llamado para mí es que debo atender también ese campo misionero que te descuida. Yo quisiera hacerte un llamado a ti, mi hermano, director de diácono, director de cualquier ministerio, hermano anciano de iglesia. Mira, yo quisiera hacerte un llamado a que te enfoques también en tu familia cuando se trata de prepararlos para ir al cielo. Muchos estudios bíblicos puedes tener allá afuera, mucho trabajo ministerial puedes estar haciendo, pero tu gente, tu esposa, tus hijos, no los debes descuidar. También ellos necesitan conocer y profundizar en el mensaje, en la enseñanza de nuestro Dios. Y creo que el sabio Salomón, ¿verdad?, nos da un consejo al respecto. Bueno, también hablando de la familia, la palabra de Dios en Proverbios 22:6 nos cita aquel versículo muy conocido por muchos, que dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Es nuestro deber. ¿De quién viene la instrucción? De los padres. Así es. Los padres tenemos esa responsabilidad, y muchos estarán en mi condición, lo digo por experiencia, pastor, de que nuestros hijos ya son mayores de edad, ya crecieron, unos ya se fueron, viven su vida, pero la instrucción no termina. No. Nosotros como padres debemos seguirnos instruyendo, debemos hacer lo que dijo el Señor que no hizo Elí, no les estorbó. Nosotros debemos estorbarles cada momento, aunque vivan su vida muchos apartados de los caminos de Dios en el mundo. Debemos constantemente estorbarles, mostrarles, amonestarles, seguir instruyéndolos, en la instrucción que una vez cuando pequeños se las dimos, pero que ahora, pues lamentablemente por X o por qué razón se desviaron, pues seguir con esa instrucción. Exactamente. Bueno, no nos olvidemos de esto, de el campo misionero, La familia. que es el primero de todos, nuestra familia. Y el don de profecía trae para nosotros más palabra de exhortación al respecto. ¿Qué le parece si lee para Así nosotros es, ahí? dice, nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia en el hogar. No hay campo misionero más importante que este. Pero si han de saber alguna vez hacer obra misionera verdadera para los demás, deben aprender primero a trabajar por los de su casa, que tienen un derecho natural a su servicio de amor. Tremendo. Y a mí me llama la atención porque hace poquito en algún programa de Recibiendo el Sábado, bueno, de un viernes pasado que usted dio, en esa temática de agradecimiento, me llamó la atención una hermana que dijo, pastor, ore por mí porque yo no me quisiera salvar sola, quisiera que mi familia se salvara conmigo. Y recordé esto, ¿no? Por lo que dice aquí la sierva del Señor, dice que si han de saber que alguna vez hacer obra misionera verdadera por los demás, deben aprender primero a trabajar por los de su casa, que tienen derecho natural a su servicio de amor. Joyas de los Testimonios, tomo 3 páginas 62 y 63. Bueno, qué amonestación se convierte esto también al mismo tiempo cuando queremos hacer la obra misionera, porque para aprender a trabajar en la obra misionera, el mejor lugar para aprender a trabajar es allí con la familia. Exacto. Bueno, no hay tiempo, dice el padre, no tengo tiempo para la instrucción de mis hijos, ni para entretenimientos sociales o domésticos. Entonces dice la sierva del Señor, si así hablas, dice, no debíais haber tomado sobre vosotros la responsabilidad de una familia. Al privarlos del tiempo que les corresponde con justicia, les robáis la educación que debieran tener en vuestras manos. Si tenéis hijos, tenéis una obra que hacer en unión con la madre en la formación de sus caracteres. Los que sienten que tienen un llamado imperativo para obrar por el mejoramiento de la sociedad, mientras sus propios hijos crecen indisciplinados, deben preguntarse si no se han equivocado en su deber. Su propia casa es el primer campo misionero, donde los padres son llamados a trabajar. Los que permitan que crezcan zarzas y espinas en el jardín del hogar
mientras manifiestan gran interés en el cultivo del terreno del prójimo, están despreciando la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Este sí que Bueno. es una gran amonestación aquí en la Revista Evangélica del 21 de marzo de 1882. Bueno, la aceptamos, la verdad que es palabra de Dios. No podemos negar que el Señor nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Los niños, los que tienen niños pequeños, hermanos, es necesario poner atención a esta amonestación. Me llama la atención eso que dice que los que permiten que crezcan zarzas y espinas. Tremendo. Cuán difícil es. Viene en mi mente la agricultura. Nosotros nos creamos en tierra, pastor, allá en las milpas. Y mi padre siempre muy temprano nos levantaba: vénganse, vamos a la milpa, vamos al desquelite, le llamaban eso, quitar toda la hierba mala del frijol y del maíz. Y ahí hay que tener cuidado, porque si realmente nos llevamos alguna que otra mata buena, no andando en eso. Y mi papá se molestaba en cuidado, pero cuán difícil es quitar eso. Y cuando lo permitimos, a veces se nos hace inocentemente: oh, mi niño esto, mi niño aquello, mira cómo hace, y nos causa diversión. Pero tengamos cuidado de esas zarzas, de esas espinas que van creciendo. A veces muy sofisticadamente el enemigo sabe cómo trabajar. Es cierto. Y cuán difícil después es arraigarlas, porque forman un carácter que no es difícil, reversivo el camino para lo bueno nuevamente. Bien, mis hermanos, nuestro hogar es un jardín, Ujú. nuestros hijos son las plantas. Así es. Nosotros somos los jardineros. Cuidemos esas plantitas, tratemos de que no crezcan zarzas en medio de ellas. Tratemos de que no entren, por ejemplo, los videojuegos como una zarza que los enreda. Tratemos de que no entren en ellos la música del mundo. Tratemos, hermanos, de que no entren esas zarzas modernas para ahogarles a ellos como planta. Como jardineros nos corresponde, hermanos, dedicarle tiempo al jardín. Y es tremendo cuando la sierva del Señor dice que los que decimos que no tenemos tiempo para estar con ellos, para pues jugar con ellos, para entretenernos a veces socialmente con ellos, dice: entonces, ¿para qué? Dice, tomaron esa responsabilidad. ¿Para qué? Dice. Y también dice, si sabemos que Dios nos ha llamado para esta obra, pues deberíamos entonces hacer nuestro trabajo. De lo contrario, dice, nos equivocamos. Nos equivocamos en esto que estamos haciendo de ser padres. Dios nos ayude, querido padre de familia. Hoy creo que es el momento para que le eches una mirada a tu jardín. Hoy es el momento para que tú digas: ¿cómo están mis plantas? ¿Habrán crecido zarza en medio de ellos? Hermanos, y si hay zarza, mire, córtela. Así le guste o no le guste a su hijo, corte la zarza, porque lo va a terminar ahogando como planta. Dios nos ayude, y que nos pongamos con nuestro campo misionero, hermanos, muy, pero muy dedicados a cultivarlo, a trabajarlo, porque esas son las primeras almas que tenemos que presentarle a Dios aquel día y decir: he aquí yo y los hijos que me diste. A esta meta debemos llegar. ¿Y cuál es la influencia entonces asequible de la familia? Esta palabra asequible, la palabra asequible significa algo que se puede alcanzar. Así que, ¿cuál es la influencia que podemos alcanzar? ¿O cuál es la influencia que la familia, mejor dicho, puede lograr? ¿Cuál es la influencia asequible de la familia? ¿Qué es lo que puede conseguir la familia cuando hacemos las cosas como hemos venido diciendo? Según Timoteo 1:5, ¿qué dice? Sí, según Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Aquí tenemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, hablándole que la manera como el apóstol Pablo ve a Timoteo, cómo camina en las cosas de Dios. Él dice que atrás de eso hubo una madre y una abuelita que le dieron un ejemplo, que lo instruyeron, no solamente de palabra, pero por un testimonio vívido. Y ahora vemos en Timoteo, Pablo ve en Timoteo ese fruto de esa instrucción que hubo, como dijo él, en tu abuela Loaida y también en tu madre Eunice.
Y él ve esa influencia que tuvo Timoteo de sus, vaya la redundancia, de su abuela y de su madre. Fe no fingida. Fe no fingida. ¿Qué sería lo opuesto? Fe sincera, fe genuina, Exacto. fe verdadera. Pero una fe verdadera que este muchacho manifestó porque la heredó de sus padres, de su madre, de su abuela. Y allí, por eso dice, ¿cuál es la influencia asequible de la familia? ¿Cuál es la influencia que alcanza la familia cuando se hace el trabajo como debe ser? Bueno, que se cosechan hijos como Timoteo. Exacto. Se cosechan personas como Timoteo, que son igual, personas bien firmes en la fe, firmes en los principios. Y es que, hermanos, a veces aquí es donde fallamos nosotros, porque la fe de nosotros, pues a veces no es tan genuina, no es tan así firme, y por eso es que nuestros hijos igual así crecen y todos débiles en la fe. Pero miren lo que puede alcanzar una familia que se dedica a hacer el trabajo, como hemos estado diciendo ahora, cosecha hijos de esta manera como lo fue Timoteo. El don profético en el hogar cristiano, página 26, Joselito, nos habla de lo que se puede conseguir, qué es lo que una familia, pues hasta dónde llega su influencia cuando se educa como debe ser. Claro. Dice, una familia bien ordenada y disciplinada influye más en fervor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Una familia tal prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos servirán en la iglesia. La influencia de ellos aumenta, porque a medida que dan a otros, reciben para seguir dando. El padre y la madre hallan en sus hijos auxiliadores que comunican a otros la instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el cual viven recibe ayuda, porque se enriquece para esta vida y para la eternidad. Toda la familia se dedica a servir al Maestro, y por su ejemplo piadoso, otros son inducidos a ser fieles a Dios al tratar con su Grey, su hermosa Grey. Qué hermoso. Pero ¿cuánto dice que tiene de influencia en relación con los sermones que se puedan predicar? Una familia bien ordenada y disciplinada influye, dice, mucho más que todos los sermones que se puedan predicar. Pues bueno, una cosa sé, pastor, que mientras hay vida, tenemos la esperanza. Pues no hay padre perfecto. Sí. Todos hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero gracias al Señor que todavía tenemos vida. Así es. Para reconocer y pedir perdón. Y todavía, pues, no sé, con otros métodos, con otra estrategia, con otra forma hacerlo. El otro día, pues mi hija se casó ya tenemos 2 nietos. Y de vez en cuando viene a vernos. Y un día, pues ella ve que llega, y cuando llega yo estoy con corbata porque ya voy de camino. ¿Y para dónde vas? Pues tengo que hacer algo. Pero un día llegó y tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo, pero ese día no salí. Ese día tenía mi agenda y le dije, qué bueno, hija, que viniste, sentémonos y platicamos un buen rato. Y empezamos a tocar el tema de salir de las ciudades, ¿verdad? Y le digo, bueno, hija, yo te miro a ti, le digo, en este mundo, pues, bien entrada aquí, le digo, y yo te pregunto, cuando llegue el momento, le digo, de la ley dominical, ¿qué vas a hacer? Y empezamos a hablar del tema. Y entonces dice, ay papá, dice, es que tenemos que hablar más seguido de esto, dice, porque hablamos muchas cosas, tenemos que hablar más seguido de esto, dijo, porque, pues sí, digo, yo voy a otra iglesia, dijo, siempre adventista, pero ya va a otra iglesia de la organización adventista, y pues ahí estos temas, dice, nunca se tocan, dice, y solo contigo es que venimos a hablar estas cosas. Y le digo, bueno, pero esto es adventismo puro lo que te estoy hablando, le digo, de que una ley dominical se va a dar, y que nosotros no, pues para entonces no tenemos que estar aquí en estas comodidades. Entonces tocamos el tema, y yo pude ver allí de que cuando ella me dijo que habláramos más seguido de esto, porque pues casi no hablamos, yo pude ver de que pues estoy descuidando mi campo misionero. Estoy descuidando mi campo misionero. Yo tengo a estas muchachas, yo tengo 2 hijas. Yo tengo estas muchachas que es de verdad sentarme con ellas, y todo lo que predico
Y qué bendición para otros decírselos a ellas, Claro. esperando en Dios que ellas lo crean también. Pero hermanos, como Joselito, admito que en medio de tanta ocupación, pues uno da por sentado que ellos lo van sabiendo y que ellos van allí. No, hermano, no hay que darlo por sentado, hay que sentarse, la verdad, hay que platicar y buscar de que ellos logren asimilar. Porque miren, hermanos, al final, qué hermoso esto. Dice que serán una influencia para otros. Ellos también, dice, van a instruir a otros. Serán auxiliadores, dice, que comunicarán a otros la instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el cual viven, dice, recibe ayuda porque se enriquece para esta vida y para la eternidad. ¿Quién? Pues los hijos. Toda la familia se dedica a servir al maestro. Así que, hermanos, yo creo que hoy, yo no sé, ¿verdad? Tú tal vez vas manejando ahorita un automóvil y vas oyendo esta lección, pero yo te recomendaría que hoy cuando regreses, te sientes, si todavía están contigo en la casa, te sientes allí y les digas, bueno, hermanos, miren, hijos, ya días no oramos, ya días no estudiamos, ¿qué les parece si hacemos otra vez un arreglo y nos juntamos? Así es. Y es posible que te digan que no, es posible que te pongan excusas, porque ya están grandes, pero no importa, hermano, inténtalo. Y si tienes tus niños, no, hermano, tú tienes todavía oportunidad de arreglar las cosas. Sí. Pero bueno, el campo misionero, el primer campo misionero, pues ya nos ha dicho la lección ahora, es nuestra familia, así vivamos donde vivamos, independientemente de la residencia donde estemos, antes de salir a buscar a otros para evangelizarlos, evangelicemos a los nuestros. ¿Qué les parece si oramos para que como padres nos ayude el Señor a conseguirlo? Amén. Oh Dios Todopoderoso, cuánto estamos aprendiendo, Señor, y cuánto necesitamos poner de nuestra parte para que esto se ponga por obra. Amén. Nosotros te pedimos ahora que nos perdones porque hemos descuidado el campo misionero que es nuestro hogar. Allí, Señor, hemos dado por sentado que la esposa y los hijos ya saben estas cosas, pero Padre, no hemos reforzado las estacas y prácticamente pues por ahí la tienda de campaña, la carpa, en sentido simbólico, podría estarse aflojando, Señor, al punto que puede un ventarrón, puede el viento, la tempestad llevársela. Señor, te pedimos que nos ayudes, por favor, a hacer una reforma en la familia, en el culto, a buscar, Padre, evangelizar a los nuestros. Señor, ayúdanos, que aunque estén casados nuestros hijos o hijas, o estén en la casa, asegurarnos de que ellos están comprendiendo, están asimilando, y de verdad se quieren preparar para ir al cielo, tal como Enoc un día fue llevado. Ayúdanos, Señor, a que como padres responsables hagamos lo que hizo Enoc, también enfocarse en su familia. Yo creo, Padre, que cuando Enoc se fue, la familia lo extrañó, porque era la persona que estaba allí dando el ejemplo en cuanto a inculcarles el reino de Dios y su justicia primeramente. Pero sin duda, Padre, estos quedaron con la semilla sembrada y ellos han de haber continuado en la tierra, preparándose y hasta que llegó la muerte para ellos. Pero Dios, te rogamos que nosotros no te fallemos en esto más y que hoy, Padre, nos propongamos hacer una decisión, y es la de otra vez buscar que nuestra gente en la casa, nuestros hijos, nuestra esposa y todos, de Señor, entendamos plenamente todo lo que tiene que ver con el mensaje adventista, como es, dice que en las mañanas y todos los días inculcárselo. Gracias, Padre, pedimos tu ayuda para lograrlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.